Bien, vamos a hablar sobre lo que corresponden a los diodos. Los diodos de silicio, diodos de germanio o arsenuro de galio, ¿ok? Los diodos normalmente se utilizan para lo que corresponden a la conversión de lo que es corriente alterna a corriente directa. También los diodos ayudan a que la corriente surja o se direccione hacia un solo camino, ¿ok? Y vamos a comprobar esto de la siguiente manera. Yo voy a colocar un diodo, ¿verdad? Vamos a trabajar con el diodo 1N4001 que está aquí, ¿ok? Este diodo, ¿verdad? Yo le voy a insertar un voltaje de corriente alterna para poder determinar el momento en el que prácticamente la corriente, ¿verdad?, deja de surgir a través del diodo y corta este voltaje de entrada, ¿ok? ¿Y esto por qué sucede? Como podemos o conocemos, ¿verdad?, una corriente alterna trabaja en dos regiones, ¿verdad? Un voltaje pico positivo y un voltaje pico negativo, ¿verdad? Cuando prácticamente la región negativa del voltaje se activa o se polariza a mi diodo de manera inversa, este va a hacer que prácticamente el diodo se convierte en lo que se conoce como un circuito abierto, ¿ok? Normalmente dice que surge una corriente muy pequeña que la mayoría se lo conoce como una corriente de 0 amperios, que es un circuito abierto, ¿ok? Y vamos a corroborar eso. Me voy a usar mi osciloscopio para poder darme cuenta de las señales que están saliendo. Algo muy importante que hay que tomar en consideración es con qué tipos de valores yo voy a trabajar. Ya. ¿A qué hago referencia con esto? Ya. Cuando trabajamos con un componente electrónico, siempre es el mismo, tiene lo que se conoce como un datasheet, ¿verdad? El cual me da a conocer los parámetros tanto máximos como mínimos, los de los cuales yo puedo manipularlo o alimentarlo. Ya. Y vamos a observar eso. Este es el datasheet, ¿verdad?, de lo que se conoce prácticamente mi diodo, desde el 1N4001 hasta el 1N4007. Como yo estoy trabajando con el 1N4001, aquí me dice prácticamente los valores máximos con los que yo puedo trabajar, tanto de lo que corresponde a RMS, máximo en corriente DC, ¿verdad? Como yo estoy trabajando con corriente RMS, voltaje RMS, perdón, me dice mi datasheet, ¿verdad?, que el valor máximo que yo puedo trabajar en mi voltaje RMS de 1N4001 es de 35 voltios, ¿verdad? Prácticamente si yo supero esos límites, solamente estoy prácticamente deteriorando o dañando mi diodo rectificador o mi diodo de silicio. Entonces voy a usar este valor de 35 voltios RMS. Voy a calcular aquí, voy a ponerle 35, voy a ponerle OK y voy a empezar a proceder a guardar esto. ¿Ven? Y observemos. Aquí vamos a ajustar la escala. ¿Sí? Vamos a hacerlo más pequeño. Y podemos observar que prácticamente existe la respectiva rectificación de onda, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Como sabemos y explicaba, una onda, para poderlo ver de una mejor forma, un momento, vamos a arreglar aquí, ¿verdad? Voy a poner esto en la parte de acá para ver el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida, ¿ok? Vamos a cambiarle de color para poder determinar las diferencias que existen de los mismos y ver cómo funciona esto. Ok, con eso es suficiente.
Ya, ok, mira, aquí está. Vamos a ponerle a la misma escala a ambos para poder ver. Ahí están a la misma escala. Bien. ¿Cómo funciona esto de aquí? Como explicaba hace un momento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ya. Ok, ahí está mejor. Bien. La corriente alterna tiene dos regiones, una positiva y una negativa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cuando la región positiva, ¿verdad?, se activa y polariza mi diodo de forma normal, el diodo permite el paso de la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, pasa una corriente por aquí, la corriente determinada pasa por la resistencia. Como sabemos, tenemos corriente, tenemos resistencia, calculamos el voltaje y ese voltaje es el que sale y prácticamente entra al osciloscopio, ¿verdad? Que es el de color rojo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede cuando se polariza en inversa? Cuando el diodo se polariza en inversa, actúa como un circuito abierto. Si mi diodo actúa como un circuito abierto, prácticamente nunca va a pasar corriente. Al nunca pasar corriente, ¿verdad?, esta resistencia se hace igual a 0, lo que equivale a un voltaje de 0 voltios. Por lo tanto, por la parte negativa, como podemos observar, la parte de color rojo está representándome 0, porque no pasa una corriente. Si usamos un voltímetro, aquí pasa una corriente muy pequeña debido a las propiedades químicas de estos materiales, pero en realidad no pasa corriente, ¿ok? Entonces, de esto es como funciona el diodo, los diodos rectificadores. Así ayudan a rectificar, a corregir una señal respectiva dependiendo de las diferentes configuraciones que le podemos llegar a dar, ¿ok?